¿Qué onda, mis viajeros y mis viajeras? Les saludo desde el estado de Jalisco. Me vine a la playa y el día de hoy quiero presentarles 7 lugares favoritos que tú debes de conocer si vienes aquí al puerto de Vallarta. Bueno, pues vamos a llegar primeramente a Vallarta. Estamos aquí en lo que es el aeropuerto internacional. Yo me lo imaginaba más pequeño y es bastante grande, bastante amplio y tiene una infinidad de vuelos y salidas nacionales e internacionales. Como ustedes pueden ver ahí en la pizarra, miren, a Toronto, a Chicago, a Vancouver, en fin. Y si te vienes por carretera, también cuenta con unas hermosas y grandes autopistas que te harán llegar desde el punto donde tú vengas aquí a Puerto Vallarta. Mi primera recomendación es visitar inmediatamente el malecón. En cuanto llegues, vente al malecón. Será una caminata muy agradable aquí al lado del mar del Pacífico mexicano. El malecón está bastante limpio y me gustó que tiene esas letras a donde tú te puedes tomar la foto del recuerdo aquí en Puerto Vallarta. Como puedes ver, turistas nacionales e internacionales pues se toman aquí la foto del recuerdo aquí en el malecón de Vallarta. Bien, ahora mi segunda recomendación es visitar la Plaza de Armas. Está aquí a unos cuantos pasos del área del malecón y miren, es este kiosco que está aquí enfrente de lo que es la presidencia municipal. Miren qué bonito su decorado, muy típico mexicano, y a lo lejos vamos a poder observar la iglesia, la catedral de aquí de Puerto Vallarta, y se respira un aire de tranquilidad en esta zona. La brisa del mar te llega ya que está a unos escasos metros. Las construcciones antiguas, muy coloniales, como ustedes la pueden ver, te siente y te transporta a sentir que estás en México. Algo que también me llamó la atención, sus calles que están bastante limpias, y miren los macetones que ponen afuera de las casas, hacen que tu recorrido y tu caminata por este lugar sea muy agradable y muy bonita. Bien, mi tercera recomendación es visitar esta parte de los arcos aquí en el malecón. Está muy bonita, hay espectáculos en la noche, hay música en vivo y puedes caminar, y si se te antoja cualquier chuchuluco aquí en esta área, pues bien, hay bastante gente que vende, miren, papitas, churros, en fin. Por comida en todos lados vas a encontrar. Si te da sed, hay también palapitas donde venden esas ricas piñas coladas. O yo te recomiendo que pruebes una bebida típica de aquí, que es el tejuino fresco. Está riquísimo, es un agua de maíz fermentado con piloncillo y unas gotitas de limón. En verdad que te va a quitar la sed. Mi cuarta recomendación es que conozcas Playa de los Muertos. Está aquí en la área central y como ustedes pueden ver está repleta de personas, y me gustó esta estructura. En años anteriores que había venido aquí a Vallarta no me había tocado conocerla. Me gustó cómo se ve y me gustó también el ambiente. Miren, llena la playa, las familias divirtiéndose aquí en las playas de Puerto Vallarta. Miren, la gente se divierte bastante, hace deporte, juegan voleibol. Algo que yo les recomiendo, amigos, si andan aquí en esta área, hay una señora que vende fruta, está aquí unos pasos aquí atrás, donde me encuentro grabando. Miren, esa es ella. Hace unas preparaciones de unos polvitos que le echa de chile muy rico a estos cocos y a la fruta que vende. En verdad se las recomiendo cuando vengan a Vallarta y la prueben. Y antes de irme de aquí de Playa de los Muertos, también tiene un pequeño, ¿cómo podríamos decirle? Pues como un embarcadero pequeño donde, miren, están estas tipo lanchas que tú puedes rentar, ya sea 1 hora, 2 horas, y puedes recorrer toda esta área, la cual se le llama Bahía Banderas, y desde ahí tener unas vistas espectaculares de todo lo que es Puerto Vallarta, toda la zona hotelera, la zona romántica, y es una experiencia muy bonita. Bien, mi quinta recomendación es que camines y recorras todas las calles de aquí de Puerto Vallarta. En cualquier calle que tú te metas vas a encontrar negocios muy bonitos, fachadas muy pintorescas, olor a comida rica, a tejas,
a mariscos, la gente muy amable aquí, en fin, muchas construcciones muy bonitas que en verdad hace que te sientas muy orgulloso de tu identidad como mexicano, y eso es como me siento el día de hoy al presentarles esta bonita ciudad de Vallarta. Mi sexta recomendación es que vengas a comer al mercado. Miren, en la parte baja, es de 2 pisos, en la parte baja venden puras artesanías, y también arriba hay algunos que otros puestos de artesanías, pero lo fuerte de aquí del segundo piso son las comidas. Hay bastantes restaurancitos de mariscos, de pescado. Miren, tú puedes escoger el que a ti te guste y te lo cocinan, y te lo llevan fresquecito a tu mesa. Miren, te lo pesan y después de ahí se va a ir a que me lo sazonen bien rico. Y después, miren, me lo voy a comer como ustedes lo pueden ver. ¿A poco no está rico? Un pescado al ajillo. Y si no te gusta el pescado, pues también puedes pedir algún plato de pollo, también lo hacen muy rico. Y para bajar la comida, pues yo te recomiendo que sigas caminando y caminando por todo el malecón. Y va a ser una bonita experiencia. Vas a toparte con bastantes negocios como aquí La Vaquita, que esta discoteca me llamó la atención. Se me hizo muy simpática, y el caminar por toda esta área del malecón, neta amigos, que está bien suave. Te puedes tomar fotos, si te cansas te puedes sentar a descansar. En fin, es una experiencia única e irrepetible, ¿sale? Bueno, después de caminar aquí por todo el malecón, quiero llevarlos a que me acompañen a conocer el río Cuale. Esta es mi séptima recomendación del día. Es un área muy como tropical, una selva acá muy hermosa, y te metes ahí a lo que es el área del río. Si no lo quieres pasar por abajo, pues igual puedes subirte a este puentecito que está bastante movible, y eso lo hace acá como que emocionante. Y cruzar de un lado a otro, del otro extremo del puente, pues hay bastantes puestecitos de artesanías típicas de aquí de Jalisco que tú te puedes llevar a casa, ¿sale? Bien, mis amigos viajeros, me despido desde Puerto Vallarta. Espero les hayan gustado estas 7 recomendaciones a visitar aquí del puerto de Vallarta. Muchas gracias por suscribirte a mi canal y activar la campanita, y nos vemos en la próxima parada. Chao, chao.